Nos preparamos para hacer esta reflexión sobre el matrimonio católico. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en esta palabra vivamos esta reflexión. Les voy a leer sobre 1 Corintios 9:24, exhortación a asegurar la salvación. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, si bien todos corren, uno solo se lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo ganéis. Todos los que han de luchar en la palestra guardan en todo una exacta continencia, y no es sino para alcanzar una corona perecedera, al paso que nosotros la esperamos eterna. Así que yo voy corriendo, no como quien corre la aventura. Peleo, no como quien tira golpes al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a los otros, venga yo a ser reprobado. Palabra de Dios. Pues ahí comienza el gran testimonio del matrimonio católico. Nosotros vivimos todas esas luchas en un matrimonio y somos llamados a ser testimonio. Pero lo más importante para comenzar una reflexión tan delicada como es el matrimonio, y mucho más el matrimonio católico, cuando hablamos de matrimonio católico hablamos de Jesús entre nosotros elevando la ley de Moisés a la perfección. ¿Y qué hace Jesús? La eleva al orden sacramental, la pasa de ley y la convierte en sacramento. Eso quiere decir, de ser una ley humana revelada por Dios a Moisés, que se convierte en una ley que describe y singulariza la violación de ella misma, o sea, por eso dice que el hombre no se salva por la ley, la convierte en sacramento. O sea, un sacramento es una promesa, un sacramento es un compromiso, un sacramento es una unción, una gracia, y al mismo tiempo un deber. El sacramento del matrimonio es uno de los 7 sacramentos. Nosotros sabemos que tenemos el sacramento del bautismo, la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, tenemos el sacramento de la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. En estos 7 sacramentos nosotros encontramos la iglesia, y la iglesia el cuerpo místico del Señor. El matrimonio por esencia tiene dentro de la iglesia a José y María. Ese es el matrimonio de los matrimonios, porque el matrimonio de José y María es un matrimonio de naturaleza sacramental por concepción divina, porque Dios escogió a José como padre putativo de Dios mismo en la persona del Hijo de la Trinidad. Dios escogió a María como la virgen, la sin mancha, la sin pecado, la primera mujer después de la Eva que cayó, la primer mujer que nace pura, o sea, la Eva, la nueva Eva, la nueva creación, y establece un matrimonio santo entre José y María, un matrimonio que vive en plena y perfecta castidad, y por misterio de la unción del Espíritu Santo se concibe un hijo en el vientre de María. Ese hijo se concibe en el vientre de María, como dicen en algunas partes las escrituras, como el sol que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. También, al nacer Jesús, nace sin dolor en el vientre de María, no tiene dolor. De la misma forma que místicamente fue concebido Jesús en el vientre de María, de esa misma mística forma nace Jesús, sin salir de un vientre, como un parto de la Eva desterrada. Cuando Dios desterró a Eva del paraíso, le dijo: darás parto con dolor, por el pecado original. Ahora, ¿cómo creen ustedes que van a ser Jesús del vientre de la nueva Eva? Nace sin dolor. Y encima de eso nace místicamente, porque Él no sale del vientre de María en la forma que sale del vientre de la Eva terrenal mortal, porque ella quedó virgen. Por lo tanto, ese niño místicamente emergió del vientre de María, como místicamente también se concibió, entró.
Por eso tenemos que tener muy claro esa parte. Fíjense ustedes los trucos que tienen a veces los rebeldes en el cristianismo. Unos compañeros míos de la Universidad de Los Ángeles que estudiaron conmigo libreto han tenido mucho éxito en la industria y ellos produjeron una película que se llamó La Natividad. No sabe si ustedes la vieron, la produjeron la pasada Navidad. Esa película es parte de una batalla espiritual subliminal de protestantismo contra la Iglesia Católica. Y esto es muy difícil de detectar, pero mire dónde está la guerra. Resulta que la guerra del protestante contra la Iglesia es contra María. ¿Ok? Ustedes vieron que cuando una persona tiene manifestaciones diabólicas, usted le lee el libro de Apocalipsis capítulo 12, una mujer rodeada de bañada y los diablos aúllan, porque no resisten el nombre de María. Entonces con esto no quiero decir que los protestantes son satánicos, no, porque esa es gente muy buena, son de Cristo, es la misma iglesia, una iglesia que tiene ese tipo de errores, rebelión y herejías, pero de todas maneras son de Cristo. Pero a lo que yo voy es a esto. Resulta de que en la iglesia, en la película La Natividad, muestran a la Virgen María dando parto de Jesús con dolor, con un dolor horrible, y nace, o sea, es una mujer desterrada, una Eva cualquiera, otra mujer como cualquiera otra, todo eso, y todo eso hecho a propósito para desvirtuar la imagen de la Virgen María. Desen cuenta, y yo sé quiénes son ellas, porque parte de la gente que yo me encontré en Hollywood cuando regresé en mi conversión, están estas dos mujeres que produjeron la película, y uno de los hijos de ellas se enfrentó conmigo cuando yo hablé de mi conversión, y les conté lo que me había pasado. Yo no sabía que ellos eran activos en la iglesia, porque normalmente en Hollywood todo el mundo está activo, pero en la iglesia del diablo, ¿cierto? Pero estos, por gracia de Dios, son gente de Dios, y son gente muy buena. Hicieron una película muy linda y produjo y trajo muchas bendiciones, porque la película no es mala, la película es buenísima, pero fíjese que había un aspecto en ella que lleva ese jueguito que hay ahí, que es el pecado de la iglesia en la reforma, que es culpa de todos nosotros, porque la reforma es culpa de la misma iglesia, y por eso Dios permitió que estemos separados en esa forma. Eso un día va a acabar, porque un día la iglesia se vuelve a unir, pero entre tanto tenemos ese problema. Es como en las familias nuestras, a veces hay 10 hijos, y de pronto hay 2 que están furiosos con los papás y hicieron toldo aparte y ni le hablan a los hermanos. Y cuando les hablan, le hablan de los errores de la mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no dejan de ser hermanos y no dejan de ser la misma familia. Pero lo importante es conocer dónde están los errores y quién tiene la razón, por dónde es. En este caso, el matrimonio de José y María es el principio del matrimonio real. Sabemos nosotros que por el bautismo somos reyes, por Cristo, porque nosotros nos cristificamos en el bautismo. Cuando tomamos la Eucaristía, estamos tomando la carne y la sangre de un rey, y por lo tanto, la sangre mala nuestra se convierte en sangre buena durante esa Eucaristía. Si nosotros fuéramos fieles a la Eucaristía, de verdad, como debemos serlo, nuestra sangre sería una transfusión. La sangre de Cristo de la Eucaristía sería una verdadera transfusión. Por eso los santos dejan cuerpos incorruptos, porque la sangre de ellos se volvió la sangre de Cristo, y por lo tanto el cuerpo no se descompuso, porque se purificó. Un cuerpo incorrupto se volvió puro. Entonces, esa es la prueba de la Eucaristía. La Eucaristía purifica lo impuro. Y entre más comulgamos en fe, con esa conversión verdadera y esa cristificación verdadera, más nos va cambiando la sangre mala por la sangre buena, la Eucaristía. Y la persona empieza a vivir una transparencia en su humanidad. Su humanidad se vuelve transparente. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se habla en el Evangelio, confesad los pecados los unos a los otros, que eso se puede prestar para malas interpretaciones, porque de repente en la Reforma se dice, si ve que el Señor dice que se confiesen los pecados, no necesitan sacerdotes, pero resulta que en otra parte dice, Jesús, al aparecer después de resucitar, le aparece a los apóstoles por dentro de una puerta cerrada, entra y les dice, les doy el poder de perdonar pecados o retenerlos, y se lo dio solo a los apóstoles. O sea que se necesita el intermediario para el sacramento. Pero a lo que voy yo es al sentido de esa cristificación con la Eucaristía.